Bueno, pues estamos ya por empezar este segundo bloque. En el pasado como que platicamos de una manera muy general y también particular. ¿Qué es el artivismo? ¿No? ¿Qué es lo que se busca a través del artivismo? Este concepto que surge justamente de esta cohesión inseparable, como ustedes lo dijeron, ¿no? Del arte como expresión humana y del activismo como una expresión humana de lo que queremos conseguir también, ¿no? Y particularmente hablaban o se hizo cierta plática muy interesante respecto al espacio, entendido como el espacio público, ¿no? Y en ese sentido, pues no hablamos del espacio de estas cuatro paredes, sino de un concepto mucho más profundo, ¿no? Y en ese aspecto, Armando, me encantaría que nos comentaras lo que platicábamos aquí antes de retomar el micrófono. Hay un autor que se llama Henri Lefebvre, es francés, y él plantea que el espacio está pues no dividido, pero tiene estas múltiples dimensiones simultáneas que son el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido. Entonces, el percibido es prácticamente lo que tú crees que es, pero no necesariamente es lo que es. Claro. El concebido es lo que te imaginas que es, y el vivido es lo que realmente con el que operas todos los días, ¿no? Entonces, el arte y el activismo van migrando de estos espacios como de manera muy fluida, porque van desde cómo te imaginas tú que tienen que pasar las cosas, cómo deseas que pasen las cosas, y al final cómo se viven estas cosas, y que además en el momento en que el espacio percibido y el espacio concebido pueden llegar a ser algo muy personal. Claro. Aunque también hay una concepción del espacio de manera comunitaria y de manera colectiva, ¿no? Pero el espacio vivido necesariamente es de todos. Aunque la experiencia sea personal, el espacio es colectivo. Entonces, creo que hacer esta diferenciación entre estos tres es bien importante, porque dependiendo de dónde estés parado tú y cómo estés viendo las cosas, te da herramientas para atacar los problemas. Claro, y aquí volviendo al punto, o sea, sí me detuve en esto y quería que lo compartieras con todos nosotros, porque hay tres conceptos que son inherentes al arte: la percepción, la concepción y la realidad, ¿no? Entonces, ese es como, exactamente, percibido, concebido y vivido. Sí, no es coincidencia. No es coincidencia, exactamente, no es casualidad, es causalidad. Pero justamente por eso me quería detener en esto, porque por si todavía había como una duda de qué tiene que ver el arte con el activismo, pues aquí está, ¿no? Clarísimo. Porque al final del día son, ¿qué buscamos con el activismo? ¿Cómo percibo un tema? ¿Cómo lo concibo de manera individual o colectiva? ¿Y cómo es en la realidad? ¿Y cómo hago esta sinergia entre estas tres posturas para llevarlo a la acción? Y que es el arte, lo mismo. ¿Cómo concibo algo? ¿Cómo lo percibo? ¿Y cómo lo ejecuto? ¿Cómo es en la realidad? ¿Y cómo ejecuto algo respecto a eso? Claro. ¿No? Entonces, y este camino parte, es como de... Perdón que te interrumpí. No, es que aquí está la plática buenísima. No, es que además es un camino de ida y vuelta, ¿no? Claro. Una vez que entiendes cómo se vive esto y cómo se tiene que percibir, cómo se tal y tal y tal, una vez que se inserta el arte en el espacio, la parte vivida se modifica. Claro. Y se modifica la concepción y se modifica la percepción. Entonces, si tú logras a través de un acto artístico cambiar, por ejemplo, la percepción de seguridad de una mujer que va de un lugar a otro, es un logro gigantesco. Nosotros, una vez que nos compramos una idea como seres humanos, es bien difícil renunciar a ella, ¿no? Y por cosas positivas, pero sobre todo por cosas negativas. Claro. Entonces, el activismo, a través de su lugar de acción y su espacio de acción, sí permite hacer como un rewiring de estas formas de ver el mundo. Entretejer nuevas dinámicas. También. ¿No? Y justo, o sea, ahorita retomando este punto que dices, quiero poner como este ejemplo, ¿no? De que ya un poco desde mi percepción como fotógrafa documental, a mí tuve la oportunidad de estar un 25 de noviembre en la Ciudad de México. Día naranja. Y justo la dinámica que existe como alrededor de estos días que conmemoramos y que también son de mucha resistencia, en la glorieta de las mujeres que luchan, estaba esta exposición que es justo
sobre resignificar los espacios, ¿no? O sea, ellas a través de esta obra que se llama Sangre de mi sangre, son el trabajo de muchísimas mujeres que están en pues una situación que comparten, ¿no? Que justo parte de situaciones muy individuales, ¿no? Y de cómo también la atraviesan, pero que al llegar a estos espacios donde tejen como todas estas redes, esta rafia que simboliza también mucho dolor y mucha resistencia hacia un tema tan delicado en nuestro país como es la desaparición de personas, pues podemos observar, ¿no? Cómo estos símbolos de protesta son súper fuertes y poder capturarlo a través de la cámara para mí fue algo muy emotivo y que también ellas me hayan permitido como sí. Capturarlo es algo que también te mueve un montón de fibras, porque no muchas personas igual conocen todos estos trabajos y estos proyectos, ¿no? Y muchas de estas exposiciones las han montado en espacios públicos con el fin de resignificarlos, ¿no? Y decir como, oye, o sea, este espacio público también debe ser un espacio de protesta para decir, estamos viviendo una situación de violencia terrible, ¿no? Claro, y entendiendo la protesta, no como se ha venido muchas veces significando como algo que implica desorden, que implica caos. Protestar es simplemente decir, no estoy de acuerdo con esta situación. Y te lo juro, me pongo chinita porque al final del día son situaciones que gracias a Dios no estamos en un punto de entender en carne propia. Y tal vez si tú ves a una persona manifestándose, pues puedes ser empático en el sentido de decir, tiene todo el derecho a hacerlo porque es algo que vive, pero como alguien que ha tenido la fortuna de no estar en esa situación, tal vez no lo puedes llegar a percibir, como dices, en las fibras sensibles. Y a través del arte, te llega como lo visualizas. Claro. Y de algún modo visualizas el problema y lo haces tuyo, aunque no lo hayas vivido, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es algo que a través del artivismo tiene como esta bondad o esta ventaja que sí te puedes llegar a identificar con un tema, porque al final del día las expresiones artísticas te llegan a nivel cerebral, a nivel emocional, te llegan de un modo o de otro. Y sí creo que es una manera de generar una empatía más allá del yo entiendo lo que estás pasando, manifiéstate, ¿no? De verdaderamente generar no estoy en tus zapatos, pero entiendo perfectamente tu sentir, ¿no? Y creo que las fotos que nos presenta Thelma son muy fuertes. Además impone sobre la mesa otro tema que es bien interesante, que está directamente relacionado con el tema del arte, que es la estética. Claro. No es coincidencia que muchos de los grandes investigadores que tienen que ver con género, con violencia, con tal, estén adscritos al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, porque a través de la imagen es como se empieza a documentar los fenómenos acaban de ser una imagen, un discurso, lo que sea, es un libro, es muy importante, pero la imagen tiene la capacidad de transmitir muchos mensajes de manera simultánea y lo que tú decías ahorita, ¿no? Piel chinita, ¿no? Una buena fotografía de un momento específico captura una cosa también que otro actor que se llama Eduardo Soja le llama el first space, que es que concibe precisamente teje lo que planteó antes de Ferb y concibe este first space que es un espacio multidimensional. Claro. Y creo que la fotografía logra capturar esa multidimensionalidad de los fenómenos y nos pega al tema de lo emocional. Claro. Porque a fin de cuentas, como seres humanos, pues esa es la gran hipótesis del por qué estamos aquí, no los neandertales, ¿no? El que eran más listos, estaban más grandes, tenían el cerebro más grande, o sea, tenían todo a su favor, ¿no? Lo único que nosotros teníamos a nuestro favor era que podíamos vivir en colectivo, ¿no? O sea, que eso fue lo único que hizo que nosotros estemos nosotros aquí y no los neandertales haciendo este podcast. Entonces... Aquí ya salió la parte antropológica del buen Armando. Sí. Entonces, bueno, también hay unos neandertales que hacen podcast, pero esa es otra cosa, así más... los comentarios son a título personal. Muy bien. Pues bueno, a mí estas fotos de verdad me encantan. Porque como dices, ¿no? Sí llegan a transmitir cuestiones que pueden estar incluso más allá de nuestro entendimiento, porque están más allá, si no de nuestra realidad, sí de nuestro espacio individual, ¿no? Y no por eso no pasan. Claro. Eso también es un tema fuertísimo que tenemos como sociedad, la indiferencia.
¿no? Como a mí no me ha pasado, a mí no me importa. Y Y eso es algo, perdón, que yo creo que también a través del arte se come, porque ¿cuál es la premisa universal del arte? El arte es para todos, ¿no? Entonces sí creo que es una manera de llegar a diferentes lugares, a diferentes comunidades, a diferentes círculos, a diferentes contextos, que tal vez a través de un mitin político, de una conferencia, de una marcha, de una huelga de hambre, no llegarías a mandar ese mensaje, ¿no? Y un espacio que siento que fue igual donde tuvimos la oportunidad, Armando y yo, de coincidir y tener el primer acercamiento, que fue en el Barroco. O sea, era también hablar del tema de que hay muchísimos artistas independientes mexicanos que están haciendo trabajos sumamente importantes. Claro. Sobre este tema también de como que a veces el arte parte también desde qué privilegio tú tienes, ¿no? De llegar a diferentes espacios, ¿no? Claro. Y ser parte de contextos también que te permiten que tu arte escale a espacios mucho más importantes. Claro. Pero creo que igual a mí se me hace muy importante el hablar y de mostrar esas resistencias que hay de muchos artistas independientes en México. O sea, creo que el trabajo que se hace también desde la periferia es sumamente importante y creo que es del más valioso que puede existir. Claro. Porque también, bueno, he tenido la oportunidad como de que mis amigos artistas me cuenten todas sus experiencias, de cómo son caminos totalmente diferentes y tú tienes un camino abierto, ¿no? Y una trayectoria, poder tener acceso a una educación, por ejemplo, privada, a una pública. Y creo que eso también es importante posicionarlo porque muchas veces va a haber un privilegio. Claro. Y siento que también ahí hay un tema interesante, que es como también el privilegio nos hace ser aún más responsables de cómo accionamos hacia las causas, ¿no? A eso iba. No nos hace ser más responsables per se, bueno, al menos en mi percepción. En este podcast que hablamos en general, no en este capítulo, sino en general en el podcast, que normalmente tocamos temas de mucha incidencia en sociedad o de mucho efecto en comunidad, la palabra privilegio ha brincado como no tienen una idea. ¿Por qué? Porque sí vivimos en un país que está en proceso de un cambio, vivimos en un país con desigualdades educativas, económicas, desigualdad de oportunidades. El tema de la diferencia de género, perdón, de la inequidad de género o del feminismo, el machismo, pues no es un tema de México, no es un tema de que tengas dinero, no tengas dinero, tengas educación, no tengas educación. Es un problema que existe y que está arraigado en muchas sociedades, en unas de una manera más fuerte que de otra. Pero en todas estos programas que hemos hecho, la palabra privilegio ha brincado como un factor común, ¿no? Entonces, ¿qué es el privilegio? El privilegio no entendido como lo platicábamos con el feminismo. El privilegio no hay que entenderlo como tener más dinero, ¿no? El privilegio hay que entenderlo como oportunidad. Sí, mira, y en este caso, en este caso, el privilegio no solo te hace más responsable, como decías, Telma. El privilegio te obliga a que tengas que hacer algo al respecto. Porque si no estás desperdiciando todo esto que la vida te está poniendo de una manera charolita de plata muchas veces, ¿no? A comparación de otros, pero también hay que pedalearle, ¿no? Uh-huh. Pero al final del día, para mí el privilegio, más allá de una responsabilidad hacia mí, es un compromiso hacia los demás. Hacia el exterior, ¿no? Porque yo tengo estos dones, yo tengo estas oportunidades, yo tengo esta situación porque tengo la capacidad de compartirla y de verterlo hacia los demás, ¿no? Y de hacer una diferencia. Entonces, esa parte que acabas de comentar, la verdad es que a mí me parece maravillosa porque tenemos un privilegio, sí, que la palabra no me encanta porque también creo que el concepto de privilegio está como satanizado o malentendido a un tema económico y no lo es. Pero creo que sí es una responsabilidad, es un compromiso de dar lo que tenemos, ¿no? Claro. Yo en este tema del privilegio, justo esta semana, pues estamos viviendo una coyuntura, yo he terminado el doctorado en una universidad pública, hay un tema de conflictos y demás, trabajos de asamblea, y una de las cosas que más me llamó la atención y que me hizo sentir como muy orgulloso de la gente con la que comparto los posgrados, es que
es precisamente que la idea de privilegio no está ligada a un tema de dinero, ¿no? En los pliegos petitorios se hablaba muchas veces de, oigan, nosotros tenemos cosas que no tiene el personal de limpieza. O sea, ni siquiera, y pueden ser incluso de la misma clase social, pero el personal de limpieza no tuvo la educación, no tuvo la oportunidad de estar dentro del salón de clases o fuera del salón de clases. O sea, el privilegio se traduce en cosas mucho más sutiles que no tienen que ver con el dinero. Simplemente el hecho de poderte dar el lujo de darle un tiempo de tu día o de tu vida a pensar, ya es un privilegio. Sí, claro. Porque de verdad hay personas que viven en una dinámica en que hoy en la mañana veía Bernie Sanders está haciendo alrededor de Estados Unidos un tour como de sentir de los votantes de Trump de acuerdo a lo que está pasando ahorita, y les preguntaba, a ver, díganme qué se siente vivir día a día, ¿no? A votantes de Trump así súper rojos, ¿no? Rojos no comunistas, sino rojos republicanos. Republicanos, ¿no? Sí. Entonces, muchas de las personas decían, es que no puedo planear mi futuro. ¿Sí? Simplemente no tengo la capacidad, no vivir día a día, o sea, teniendo cubiertas todas mis necesidades, pero el vivir día a día no me permite pensar en el futuro. Y simplemente, y alguien que si lo vemos en nuestra realidad económica, alguien que tiene todas sus necesidades cubiertas, es una parte pequeña de la población. Sí, claro. Entonces, si vas viendo de diferentes maneras, realmente ese privilegio puede ser simplemente el hecho de decir, me puedo dar el lujo de pensar qué voy a hacer mañana. Claro. Que tengo la opción de decidir si puedo hacer arte, o hacer un podcast, o hacer un espacio, o tomar una clase, que tienes la oportunidad de elección. Eso está. Sí. Pues bueno, a ver, rápidamente, ahorita en este segmento nos quedan pocos minutos y no quisiera pues dividir o quedarnos a medias con lo que originalmente íbamos a ver en este segmento, pero la plática nos está llevando atrás a otros lugares. Entonces, en el siguiente vamos a hablar ya de lleno a lo que han hecho a través de su obra, de tu fotografía, de la memoria colectiva, que es el concepto de memoria colectiva, a mí me encanta, y con eso me gustaría cerrar. Porque lo vamos a ver ahorita en el siguiente, y en eso sí te pediría, Armando, que y Telma, que nos regalen esto. Al final del día, parte importante del activismo es entender o sensibilizar, y esto muchas veces se hace a través de crear una memoria colectiva. ¿Qué entendemos por memoria colectiva? ¿Qué buscamos con una memoria colectiva? Y corre el tiempo. Te escucho. ¿Quién dice yo? Yo digo yo. No, creo que es bien importante el entender que todos tenemos, hay un imaginario, hay imaginarios colectivos, hay imaginaciones colectivas y hay memorias colectivas. Entonces, creo que el tema de la memoria colectiva es sentir de por lo menos un grupo de la sociedad en donde te puedes identificar. La memoria, a fin de cuentas, es identidad. Uh-huh. La memoria lo que busca en nosotros, y ya sea desde el punto de vista personal o desde el punto de vista oficial, la memoria es lo que construye quiénes somos. Por eso nuestros libros de textos están diseñados dependiendo de la época en la que hemos vivido, en donde se nos designan unos héroes, unas acciones, unas cosas, y cambia el paradigma político, social, y cambian los libros de texto. ¿Por qué los libros de texto son tan importantes? Porque los libros de texto nos dictan quiénes son nuestros héroes, cuáles son nuestros valores como identidad nacional, o sea, establece nuestra memoria colectiva. Claro. Entonces, la memoria colectiva es súper importante porque define nuestra identidad, y nuestra identidad define nuestros valores, y nuestros valores definen nuestro espacio de acción. Y nuestro espacio de acción es lo que cambia o no las cosas en el mundo. Acabas de decir, bueno, así, no lo podríamos saber, sino mejor, nuestro campo de acción es lo que cambia o no las cosas en el mundo. Y eso es lo que tenemos que generar, un campo de acción, poner las bases donde podamos construir un campo de acción de manera colectiva, donde podamos cambiar el mundo para bien, ¿no? Pues muy bien, pues muchas gracias, y en el siguiente bloque ya entramos de lleno a su trabajo y a todo lo que nos han compartido a través de su talento.